Por ahora, sí, sí. Ahora, Bueno, aquí estamos. Yo también vendo a empresas. Hoy de nuevo sin Eduardo La Seca, pero sí que estamos con nuestro invitado Fernando Palacios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? pues muy bien, David. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Nada, encantado. Hoy vamos a hablar del plano emotivo, de las emociones en las ventas. Mm, Bueno, antes de nada, Fernando, eres director de Growth y de estrategia, pues en mm, una empresa que se llama Mindset. Entonces, cuéntanos un mm, poco qué hacéis en Mindset. No sé si lo estoy pronunciando bien. mm. Y un poco qué es, bueno, pues háblanos un poquito sobre ti, ¿no? Vale, fenomenal. Bueno, Mindset, ¿qué hace? Nosotros somos una Mindset, perdonar, sí, que lo he es pronunciado Mindset. mal. Nada, ni te preocupes, hombre. Bueno, Mindset al final lo que hace es que promover nuevas maneras de trabajar. Es una consultora, bueno, somos una consultora especializada pues, en impulsar el talento, ¿no? Y la innovación de las compañías, pero generalmente nos focalizamos al querer cambiar y operar por el cambio dentro de las compañías, pues tratamos de focalizarnos inicialmente pues, más a lo mejor en el aspecto directivo ejecutivo para que luego cambie, baje en cascada, ¿vale? Nosotros nos asociamos con organizaciones que quieren aumentar sus capacidades de innovación, ¿no? Ahora mismo, obviamente, es algo que es un tren que te subes o mueres. Y este tipo de organizaciones son ya conscientes, ¿no? De que las barreras, digamos, para este cambio al final acaban siendo las personas, ¿no? Las mentalidades y las habilidades, ¿no? Entonces, pues, hacemos pues un diseño estratégico, ¿no? En cuanto a la visión, investigación de tendencias, análisis, etcétera. Y luego todo esto lo llevamos a la práctica mediante pues, el desarrollo de experiencias de aprendizaje, pero realmente transformadoras, ¿no? O sea, yo lo que he visto aquí a diferenciación de otras compañías, etcétera, es que realmente nosotros conseguimos bajar y transformar a la gente, ¿no? Para que cambie. No es nada fácil en grandes organizaciones cambiar mentalidades, maneras de trabajar, y al final es un poco el objetivo que tenemos, ¿no? Entonces se hace un trabajo muy en detalle, muy boutique, como digo, para multinacionales que requiere de mucho seso, mucha implicación, gente muy brillante, ¿no? Que realmente pueda hacer este estudio, este tipo de propuestas que generalmente no son sencillas o normales, ¿no? No es lo de todo el mundo, entonces pues nosotros luchamos por eso. Tratamos de impulsar mucho pues eso, ¿no? El talento desde una perspectiva, vamos a decir, como más futurista, ¿no? E innovadora, para así conseguir un poco cambiar realmente a la gente, ¿no? Y al final es el Pero ¿os objetivo, ¿no? contratan con ese objetivo o os contratan dentro de un ámbito específico? Dicen, oye, que tenemos una idea o que queremos mejorar tal servicio, Exacto. ayudarnos. O simplemente os contratan para, oye, ayudarnos a cambiar la mentalidad de, no entiendo, si No. me pones un Eh, ejemplo, sí. quizás lo pille mejor. Nada, tranquilo. Pues, por ejemplo, las grandes compañías trazan líneas estratégicas a X número de años, ¿vale? Oye, estamos aquí, tenemos que cambiar aquí, ¿no? Nosotros, bueno, se hacen focus groups, se hacen mucho, pues se habla mucho con la gente dentro de la propia compañía para entender realmente dónde están, dónde la gente se cree que está, y a partir de ahí se explica, ¿no? O se tiende al final es proyectarte, ¿no? En un futuro y decir, oye, para X tiempo necesitamos estar aquí, ¿no? Entonces, a partir de ahí, con todo este estudio, pues nosotros lo que conseguimos es, mediante el estudio de la compañía, lo que ya ha hecho anteriormente la compañía, que a lo mejor no se ha implementado, todos los estudios que nosotros hacemos de tendencias, de realmente, pues me da igual, al final tiene que ser cambios de mentalidad hacia líneas estratégicas, ¿no? Entonces, entender muy bien qué es lo que se está llevando a cabo, qué es lo que realmente surte efecto, y a partir de ahí, pues planificamos y estructuramos un plan de acción a X años, dependiendo, ¿no? Pero obviamente todos estos temas toman mucho tiempo, no es nada, no es un software que tú vendas y se pueda implementar en 3 meses, sino que realmente tú estás cambiando una compañía y con todo ello te rodean muchos expertos, mucha gente que viene, softwares que nosotros implementamos con el fin de conseguir llegar a ese punto. Bueno, tiene que, como te digo, ¿no? Tiene que ver mucho con talento y tiene que ver mucho con reskilling, upskilling, en términos de, obviamente también por tema reputacional, etcétera, pues de no tener que estar contratando a gente muy nueva que sepa mucho, sino con la gente que tú ya tienes
además de que también es más económico, ¿no? El poder formar y cambiar a toda esta gente hacia dónde va la compañía, que realmente es que las compañías no dejan de cambiar. Ok, O sea, no dejan de entiendo. cambiar porque es que el mundo hoy en día es así, ¿no? Por suerte o por desgracia. Entonces, el aprender a aprender, el que la gente sea consciente de que tiene que cambiar, el explicar hacia dónde, el que cada persona pues tenga como una proyección, saber dónde quiere ir, saber que está cuidada, saber que está en un ambiente de confianza, pues todo eso hay que trabajarlo y ahí es donde entramos nosotros. Fenomenal. Oye, y como director de Growth, ¿no? De crecimiento, Mm. ¿qué estrategias tenéis así en cuanto a líneas maestras para que este crecimiento se produzca? Hasta donde quieras compartir y contarnos. Claro, es que es un poco ahí sensible. Yo hago growth de dos maneras, ¿vale? Una de ellas es de cara al cliente, con alianzas estratégicas, trato con cliente. A partir de ahí, en esta, digamos, en esta vía, tiene que ver mucho con presentar. Al final es muy boca a boca todo esto, o sea, Ujú. realmente viene mucho más de lo que nosotros buscamos, pero realmente es presentar soluciones y planes muy retadores, pero muy retadores siempre dentro de una línea muy coherente, ¿no? Pero que requiere de mucho estudio, ya te digo, ¿no? Entonces, claro, cuando tú presentas algo que es completamente diferente, pero que realmente aporta esa calidad que se está buscando, no tanto lo que quieres escuchar o por dónde van los tiros, o más o menos lo que tú sabes, sino realmente puntos muy importantes que se están llevando a cabo y que realmente muestran que son efectivos y que, oye, que tienden al éxito, ¿no? Entonces, tiene que ver muchísimo con un trabajo inicial de, pues al final, es que ya te digo, es mucho análisis de tendencias, muchísimo estudio de lo que se está llevando a cabo y también el conseguir esa confianza por parte de las compañías para abrirse y para contarte, ¿no? Y para contarte realmente, no la primera capa, ¿no? Que también de esto en emociones también es bastante importante, ¿no? El que sientan que tú formas parte de su equipo, no tanto como que vienes con una solución que vas a brillar tú, sino que realmente vas, oye, vas a ayudar, vas a aportar a un equipo a cambiar una mentalidad de una compañía. Vale, yo me refería más a fenomenal, pero cuando yo Mm, leo director de Growth, mi mm, pregunta es, ¿esto tiene que ver con el crecimiento fuera del ámbito de clientes donde ya estáis o tiene que ver más con el crecimiento, que sigue siendo crecimiento, mm. dentro de las cuentas donde ya estáis? Es decir, ¿sois Sí. más de buscar fuera de donde ya estáis o sois más de cross-selling, ¿no? Upselling. Claro, o sea, el cross-selling es una consecuencia que ocurre siempre. Es decir, si tú das un buen trabajo y realmente, luego nosotros medimos muchísimo, cada paso que damos lo medimos por parte de toda la gente, digamos, de toda la cadena que compone, digamos, la estructura de la empresa con la que tratamos. Entonces, si el objetivo que tú te pones realmente llegas, eres exitoso, funciona muy bien, das esa confianza. O sea, al final acaban surgiendo muchísimas oportunidades. Todo esto también hace que en muchos colectivos de gente, pues, se hable pues, sobre nosotros, sobre, pues, por ejemplo, nuestra CEO, etcétera, y directamente pues, nos contactan bueno, pues en una reunión un poco mostrando lo que hacemos y hablando sobre casuísticas, etcétera, conseguimos desarrollar también un poco abrir vías de negocio por ahí. Ya te digo que no es una acción ahora mismo en esta compañía tan crear un departamento de ventas para ahora mismo en el punto en el que estamos. Y ahora voy a la otra parte, ¿vale? Sino es mucho más el boca a boca y gente que nos solicita. Y luego voy Ok, por otra línea que es muy importante y que va muy en línea con esto. Yo también me encargo del growth, del crecimiento de nuestra propia compañía. Es decir, yo también ok. hago mucha labor de recursos humanos, de contratación y tratar de encontrar talento, pero es un talento muy refinado, no es nada fácil. Nosotros queremos seguir guardando al final, no sé, un ecosistema o es un espíritu que se lleva aquí que realmente pues refleja eso, ¿no? Muchísima Porque, Fernando, comodidad. ¿no sois una empresa grande o sí? No, Entiendo no, que no, por lo no que somos veo en una empresa LinkedIn grande. sois una empresa muy, o sea, Sí, que no sois muchos en exacto. la empresa a día de hoy, ¿no? Claro, entonces con todo el éxito que hemos cosechado, que nos hemos focalizado como más pues en eso, ¿no? Propiamente el sacar adelante proyectos muy difíciles, muy complejos, pero que, oye, también aportan, oye, muchísimo valor.
nosotros ya estamos empezando a valorar vías de desarrollo diferentes, no solo en este aspecto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el conseguir crear un equipo que atienda mucho a nuestra manera de ser y que esa comunidad no varíe o cambie o se corrompa de alguna manera, pues también es una labor bastante importante, ¿no? Entonces, yo lo que trato es de generar como un equilibrio estable entre las ventas y la contratación de la gente, ¿no? También para no crear esos momentos de incertidumbre o esos momentos de miedos o esos momentos de ahora qué tengo que hacer o tengo que hacer demasiado, ¿no? Entonces, pues estoy un poco, digamos, en esa intersección, ¿no? Que también es un challenge enorme, pero joder, también luego es muy bonito, ¿no? Cuando ves que, pues, que se contrata gente, Claro, que claro. suceden y que salen nuevos proyectos y que son éxitos, ¿no? Entonces, siempre se trabaja muchísimo en la excelencia. Entonces, no es nada fácil, porque al igual que si tú te vas a lo mejor a un mundo startup, donde yo he estado, tengo muchos amigos que están ahí, pues ahí de repente pues, se contrata muchísima gente y luego todavía no se ha vendido mucho, ¿no? Y la gente pues va un poco más a lo loco, ¿no? Aquí se intenta hilar mucho más fino y crear ese ambiente de, pues, más de tranquilidad y de seguridad, ¿no? Que tanto hace falta a día de hoy, ¿no? Y yo creo Sí, que sí, por sí, eso no, también está, comentarte el tema de las está muy emociones. bien. Además, bueno, lo interesante también para nosotros en este podcast es que intentamos siempre traer a personas que tengan cosas que contarnos de empresas muy distintas. Es verdad Mm, que abundan más los episodios donde tratamos con personas que tienen que ver con empresas más startups, scale-ups, mm, tecnología, así que mm. siempre muy interesante el también charlar con personas como tú que vienen de otros ámbitos o de otros tipos de empresas, ¿no? Así que fenomenal. Claro, es mi posición ahora. Yo he estado en startups, scale-ups de Y tú estuviste fuerte crecimiento. trabajando como Head of Sales en Odilo, por ejemplo, ¿no? Justo. Al igual que también he trabajado en multinacionales, ¿no? Esto se parecería más en una startup, digamos, se parece un poco más en cuanto a la estructura, a horizontalidad en un inicio, pues todo el mundo hands-on de si puedo echar una mano, ven, o ha surgido esto, venga, vamos a sentarnos todos, vamos a ver cómo lo sacamos, etcétera. Pero sí que lo que quería preservar es eso, ¿no? O erradicar, digamos, esos sentimientos raros dentro de las startups que crecen muy rápido, que tienen mucho dinero, que tienen muy poco tiempo, ¿no? Pues traer un poco todos esos conocimientos para tratar de, pues eso, ¿no? Crear ese clima, ¿no? Como he dicho. Muy bien, muy bien. Oye, vamos a meternos en la temática de que habíamos decidido Mm, charlar, que es la parte de las emociones en el ámbito de la empresa y de las ventas. mm, Lo primero, o sea, me llama la atención cuando me propusiste este tema. Yo soy sí. bastante torpe en el tema de la gestión emocional, soy una persona muy cerebral, no niego la importancia, evidentemente, Ujú, simplemente digo que no soy bueno en ello, soy más torpón que otra cosa. ujú. Entonces, lo primero que como me llamó la atención, entiendo que es un tema que a ti pues, te motiva de alguna forma o te interesa o eres bueno en ello, ¿no? Sin Entonces, duda cuéntanos alguna. por qué este tema de las emociones, por qué A elegiste esta ver. temática. Me gusta que me gusta que me lo preguntes porque además ya lo he charlado y me he escuchado muchos podcasts, ¿no? Y de ventas, ¿no? Y se habla mucho de números, de estrategia, de tal. Que sí, o sea, que sí, obviamente es súper importante, pero digo, joder, ¿dónde está ese momento de, bueno, poder hablar de las emociones, de las frustraciones, de poder hablar del éxito, de cómo tú te preparas o cómo te encuentras a un cliente o cómo tú al final encaras, ¿no? ¿Qué situaciones? Y yo creo que todo esto parte de que yo siempre he sido muy emocional, siempre he sido muy people, muy llevarme bien con la gente, muy buscar el bien de la gente que me rodea. A partir de ahí, bueno, es que es evidente, yo estudié trabajo social. Inicié, digamos, mi época de ventas cuando yo trabajaba de trabajador social en una residencia de ancianos, ¿no? Ujú, Entonces, yo ahí, pues, obviamente, el mundo emocional, el mundo empático, etcétera, pues era un poco mi día a día, ¿no? Luego sí que es verdad que surgió esta oportunidad, ¿no? De, pues, empecé a ver que entraba gente, ¿no? A mirar la residencia y, pues, un poco para atraer a sus mayores, ¿no? Que es lo más importante que tienen, ¿no? La gente que les activa, etcétera. Entonces, pues, son momentos, son duros porque hay gente que no quiere entrar, hay otros que, pues, hay, bueno, suele haber mucho conflicto entre familia, etcétera. Y luego, pues tú te dan bien cómo muestres, digamos, tu lugar, ¿no? O el lugar donde el que va a ser su hogar de alguna manera, etcétera.
Bueno, identifiqué que podría ser muy importante el hacer X recorrido para X necesidades dependiendo de las personas y de un poco el grado. Al final son grados de necesidad, ¿no? Pues hay grandes dependientes, hay gente que viene o iba a rehabilitarse de, pues, yo qué sé, una rotura de cadera, ¿no? Que es muy típico, etcétera. Y digo, joder, porque no les llevamos, digamos, hacemos un recorrido cuando la gente que haya en ese momento en la residencia, pues sea gente bastante acorde a esas necesidades, ¿no? Porque tú una persona que viene a rehabilitarse, yo qué sé, de una rodilla, pues le llegas a una sala donde está la gente muy dependiente o más deteriorada, ¿no? Porque, pues, ya sabes, ¿no? Pues gente muy mayor, etcétera, pues causa muchísimo rechazo y al final no es realmente lo que van a vivir, ¿no? Entonces, pues le recibía, ¿no? Y dábamos esa vuelta justo en ese momento, entonces pues empezaba a surtir efecto y empezó a llenarse, etcétera. Y dije, ostras, pues mira, pues a lo mejor este tipo de empatía, etcétera, pues no sé, puede revertirme, pues o puede encaminarme por otros lares, ¿no? Y Ujú. a partir de ahí comencé y siempre he atendido muchísimo a las emociones. Entonces, con esa base es muy Muy bien, difícil cambiar. interesante. Que no, tenía curiosidad por saber, ¿no? El origen del interés Mm, que me planteaste. Entonces, bueno, volviendo, saliendo del ámbito más social y yendo al mundo de la empresa, bueno, yo así, pensando, ¿no? Sobre la marcha, pues veo como que hay tres ámbitos, ¿no? El primer ámbito sería el de, por así decirlo, la autopercepción de uno mismo y de nuestro propio plano emocional y cómo gestionamos nuestras propias emociones pues en la empresa, ¿no? De cara a los compañeros, a las dificultades, a los retos, etcétera. mm, Y ahí hay un camino de aprendizaje y de autoescucha, ¿no? Y de comprensión de uno mismo mm. y de trabajarlo, evidentemente. Luego Mucho. veo un segundo ámbito, que es el ámbito del liderazgo, pues oye, cómo la empresa debe preocuparse por velar por el aspecto emocional o afectivo de sus empleados, ¿no? Pues el Mm, líder, el director comercial, que tiene que velar no solamente por los ratios de consecución de las ventas, sino por ver qué aspectos, ¿no? Pueden estar ahí emocionalmente implicados en la gestión de su equipo y cómo trabajar ese aspecto. Sería el total, segundo ámbito. Y el tercero que se me ocurre, pues es también aprovechar la parte de la emoción en la relación con los clientes. ¿Cuál totalmente. de los tres te suscita más resonancia? Hombre, aplicación a clientes, probable que a lo mejor haya gente que le pueda interesar un poco más. Yo para mí el más importante es o empezaría por el principio, como tú has dicho, ¿no? O sea, lo primero de todo, tú para querer y para respetar y para hacer que la gente que te rodee esté bien, tienes que estar bien internamente, ¿no? O sea, y en el mundo de la venta es siempre así, o sea, tú vendes algo si te vendes a ti mismo, ¿no? O sea, Ujú, si no, nadie nunca te lo va a comprar, porque gran parte de lo que compran es a ti mismo, ¿no? O en muchos aspectos, gran parte de tal y como yo lo veo. Y entonces yo creo que la preparación emocional es súper importante, el ser consciente de que tú has asumido una responsabilidad que tiene que ver con objetivos, que tiene que ver con mucha incertidumbre, que tiene que ver con gente con muchas dudas, ¿no? Y las dudas que a ti te suponen también, ¿no? Pues yo creo que es importantísimo el prepararte emocionalmente, el vivir con ello, el hacer lo tuyo, el no tener miedo, ¿no? A decir, oye, trabajo en ventas, ¿sabes? A mí me gusta y es algo que me emociona, que se me da bien, además creo en lo que hago, etcétera, ¿no? El quitarte un poco todos esos miedos. Nosotros, bueno, tú también hablamos con gente pues, que son estudiantes de universidad y que crean sus propias empresas, pero luego de repente ves como una reticencia a la hora de vender, ¿no? Es como, oye, ahora me toca vender, ¿no? Entonces, pues creértelo y firmemente ser súper consciente de que tu día a día rodea el que vayas a salir ahí fuera, a coger un teléfono, a llamar delante de gente y que te digan que no y no pasa nada y cuelgas y vas a por otra, etcétera, ¿no? Yo creo Claro, que es... hay que manejar muchas emociones, ¿no? Porque la venta es exigente emocionalmente, es estresante, mm, está siempre pues bajo, digamos, la, entre comillas, espada de Damocles de los resultados, de conseguir la venta, de avanzar en tus ratios, mm, y eso es complicado, sobre todo en labores de hunting, ¿no? De prospección, por ejemplo, pues total, ahí yo creo que tanto la persona como el responsable de esa persona tiene que velar mucho por cuidar este aspecto motivacional
porque ahí se enfrenta la persona pues a miedos, a Exacto. frustración, a aceptación del rechazo, ¿no? No, De cómo no. gestiona el rechazo. O sea, es un tema bastante complicado y que yo creo que se tiene que cuidar, se tiene que cuidar más, ¿no? Sí, sí, Cómo lo ves? totalmente. O sea, yo ahí apelo muchísimo también al... A ver, tampoco es cuestión de sacar aquí filosofía, pero sí que el estoicismo entra en varios puntos que a mí, por ejemplo, me gustan. Uno es mucho el, oye, yo soy yo, hago lo que puedo, no pasa nada, etcétera, pero luego también el entender que la gente, o sea, el entender que el esfuerzo y el resultado están relacionados, pero en el mundo de la venta hay muchas veces que no se le encuentra esa relación, ¿no? Entonces, yo para mí, dentro de los equipos o donde yo he trabajado, como yo me siento cómodo es sabiendo que hago todo lo posible. Y eso es súper importante, y es súper importante de marcarlo y que la gente lo sepa. Oye, yo lo que valoro realmente de ti es que luches todos los días, que cojas y te cuelguen y cuelgues y vuelvas a coger. Para mí eso es más importante que una venta, porque cuando tú haces eso muchas veces y no te sientes mal. Y encima, oye, joder, te ayudan, te empujan, te dan palmadas en la espalda, recibes de alguna manera, pues, incentivos, ¿no? A lo mejor no es solo conseguir un resultado, yo creo que pues, es lo que decía, ¿no? De la flecha, tú te tienes que preparar, tú tienes que, oye, medir dónde estás, el grado de altitud, dónde está la diana, pero a partir del momento en el que tú sueltas la flecha, si viene una ráfaga de aire, si, o sea, si pasa cualquier cosa, se pone a llover, lo que sea, ¿no? Tú no vas a conseguir a lo mejor llegar al objetivo, pero sí que es verdad que te has preparado hasta el punto de soltar la flecha. Yo creo que eso es y no tener miedo a crecer y a dar feedback y a recibir feedback, ¿no? Claro, no, no, Creo que está muy eso es... bien. Es un tema. Mira, ya que has hablado del estoicismo, ¿no? Podemos hablar un poco de las virtudes, ¿no? Esas excelencias o disposiciones del carácter que te ayudan a llegar mejor a, bueno, a la vida buena o a los logros o a las metas o a lo que quieras llamar, ¿no? Sí. Y efectivamente, ¿no? Si nos cogemos las cuatro virtudes así cardinales, pues tenemos, por ejemplo, la templanza, Mm, ¿no? Tenemos la fortaleza, tenemos la justicia y tenemos la prudencia. ¿No? mm, Las cuatro son importantes, ¿no? Es decir, podemos un poco analizarlas, ¿no? El vendedor tiene que ser una persona con templanza, templado, es decir, que no se deje arrastrar en exceso por las situaciones. Pues yo creo que sí, ¿no? Es una buena... A ver, las virtudes están ahí, son virtudes clásicas porque son buenas para cualquier circunstancia en cualquier ámbito de la vida, pero desde luego mm. en el ámbito de las ventas yo lo veo clarísimo, ¿no? Hay que ser templado, pero también hay que Sí. tener en un momento dado valentía, ¿no? O fortaleza Mm, para resistir las frustraciones, ¿no? Y mm, también hay que ser mm, justo, ¿no? Porque no se trata de beneficiarme a mí, sino que se trata también de velar porque en este caso mi cliente también obtenga un beneficio, ¿no? Es decir, que dar a cada uno lo suyo también es un valor a tener muy en cuenta en el ámbito emocional. Y luego, súper. pues evidentemente la prudencia para modular el resto. Así que siempre Total. podemos encontrar, ¿no? Sabiduría ahí en la parte de No, la no, filosofía y del a estoicismo mí y me aplicarlo a encanta, los ¿no? valores. Lo que yo creo que es súper importante es poder desarrollar todos esos valores dentro de un ámbito de confianza. O Ujú, sea, tú la templanza, o sea, tú vas a ser tú real, cuando cada uno tiene la templanza donde la tiene y, o sea, digamos, cada uno es una persona completamente diferente. Y esto es súper importante, el entender a cada persona como es, porque hay gente que necesita mucho más cariño y hay gente que el cariño lo rehuye. Y tú ujú. tampoco puedes tener 5 templados en un equipo y ya. No sé si me explico, ¿no? O sea, tú realmente también tienes que saber jugar con todo esto y que cada uno aprenda de la otra persona y que vayan adquiriendo, digamos, estos puntos. Pero yo creo que eso solo pasa si hay confianza. Si no, empezamos en un mundo de incertidumbre donde te empiezas a agobiar. Yo creo que le ha pasado a todo el mundo. Yo lo he visto mucho, ¿no? Te empiezas a agobiar y la templanza se va a tomar por saco. Empiezas a priorizar mal, porque ya simplemente miras la siguiente tarea que crees que tienes que hacer sin pararte a pensar. Empiezas a intentar hacer cosas que no tienen sentido, ¿no? Y todo eso da mucha pena porque en realidad tu capacidad, tus aptitudes están ahí, pero claro, tu actitud está completamente manga por hombro. Pero no porque no quieras, sino porque, es como hemos dicho, Sí, ¿no? sí. Se corrompe ese sistema, ¿no? Claro, Y es importante que haya liderazgo, porque nosotros lo vemos mucho en los equipos.
de ventas que damos formación y consultoría, pero sobre todo lo vemos en la parte, digamos, más dura de la venta, que es la parte de la prospección. El barro. Y ahí vemos que si no hay un liderazgo, o sea, si todo se limita a reuniones de ventas, pero no hay un coaching del equipo, entendiendo ese coaching como intentar sacar lo mejor de cada uno, el ver los miedos que tienes, el trabajar las inseguridades por parte del líder, ¿no? De la dirección, el crear espacios seguros para que puedan entre los SDRs o entre los vendedores practicar y coger seguridad, ¿no? Al final, seguridad, confianza, Total. erradicación de miedos, todo eso son temas que las empresas tienen que, hay muchas que ya lo están haciendo y que lo trabajan muy bien, pero es fundamental. Es Otro una miedo, por inversión. ejemplo, es la minusvaloración ante el cliente, ¿no? O sea, yo estoy Buah. hablando con un cliente de una gran empresa y yo soy un comercial pequeñito de una pequeña consultora, ¿no? Como que te minusvaloras y esa minusvalora, el restarte valor, al final tiene un efecto en la comunicación y en cómo Se tú nota. encaras la relación, ¿no? Con el cliente. Todos estos son Se- temas que Sí, están sí. ahí y que son importantísimos. Se nota muchísimo. O sea, yo creo que, vale, la confianza, hemos dicho, o sea, para mí lo primero, todo eso, a la hora de hablar con un cliente, es lo que tú dices, ¿no? Pero minusvalorar, pero hasta el punto de que tu preparación, vuelvo a la primera, tu preparación personal siempre, cuando tú vas a hablar con un cliente, o por lo menos a mí lo que me ha sucedido efecto es, además de tener confianza, digamos, en la que me dan, obviamente, es en mí mismo en cuanto a prepararme, pero prepararme implica, aunque vaya a hacer una llamada por teléfono, estar en forma, o sea, en forma así, como estoy ahora mismo, o sea, yo por lo menos tengo que hacerlo, o sea, me tengo que duchar, yo me tengo que vestir y me tengo que poner, digamos, un poco en ese papel, ¿no? Porque al final tú haces una performance, o sea, tú a final de año cuando haces la performance review, yo es lo que digo, oye chicos, que, o sea, sois vosotros, es el mundo de la venta, pero al final es una performance la que llevas a cabo, ¿no? Y eso es un poco lo que se valora también. Tu rol es tu rol, pero tú estás haciendo de una persona que eres tú en gran parte, que tienes que conseguir ser lo más tú posible, pero al final tienes que hacer cosas que a lo mejor tú en tu día a día, cuando tú te vas a jugar al golf, no estás constantemente haciendo, ¿no? Entonces yo creo que es súper importante el sentirte en ese papel. Y yo también trabajo muchísimo, esto yo lo hacía, yo competía en competición. La visualización, es que no he oído muchísimo hablar de todo esto, pero yo me visualizaba muchísimo dando muchos golpes, yo jugaba badminton, dando muchos golpes, preparándome, o sea, saliendo de casa con la mochila hacia el lugar, en el vestuario, jugando, ganando puntos, ganando campeonatos, levantando trofeos. Todo eso yo lo hago muchísimo, a mí ya me sale de manera inconsciente, pero creo que es súper importante porque muchas veces pasa que tú has pensado en algo y llega el momento y ya lo sabes, o sea, lo has estado pensando y te sientes cómodo, estás ahí, ¿no? Estás como muy Sí, presente, sí, ya lo sí, ves eso, venir, por ¿no? ejemplo, es un tema muy importante el de la visualización porque, fíjate, ocurre mucho, sobre todo volviendo al ámbito donde más problemas me encuentro de nuevo, que es en la parte de la prospección, cuando toca el realizar llamadas de Mm, prospección, ¿sabes? sí, Ahí es donde más nerviosismo hay. Nadie tiene miedo a mandar un correo electrónico ni a mandar un mensaje exacto. por LinkedIn, pero Mm, cuando toca llamar a un tal Fernando Palacios de una empresa que se mm, llama Mindset, al que no conozco, y encima veo que la página web, ¿no? Y qué chula esta mm, empresa, tal, y mm, veo tu perfil en LinkedIn y digo, hostia, tío, macho, hoy tengo que llamarlo. mm, Entonces ahí empieza a volar la claro. antivisualización que llamo yo, que es la imaginación negativa. Es Mm, decir, ya tú te estás viendo en esa situación de llamar y, joder, te que atacas. me va a meter una objeción que no voy a saber responder, me Mm, voy a trabar, y entonces efectivamente te trabas. Entonces yo lo que yo mm, siempre digo a los SDRs es, joder, leches, puestos a imaginar, imaginan positivo, total. Si la imaginación no es más que crear irrealidades, ¿no? Que no existen, mm, pues puesto con lo que tú decías, los deportistas de élite se visualizan a sí mismos ganando la carrera. Pues oye, total. visualiza que te va a salir de puta madre la llamada, hostias, venga, Mm. créetelo. Pero sí, eso es fundamental, es Sí, muy importante. claro, total. O sea, yo, por ejemplo, a los SDRs con los que yo trabajaba, me acuerdo de uno especialmente, porque es que parecía que le daban ganas de llamar delante de la gente y que le dijeran que no y que todo el mundo le viera, ¿sabes? Yo eso para mí, o sea, eso es oro. O sea, una persona así, para mí, o sea, yo lo veía, te lo juro, yo estaba trabajando, aunque fuera importante, pero yo me quedaba mirándole y diciendo, mírale.
O sea, ¿qué huevos le está echando delante de todo el mundo? Se está comiendo 4 nots, que la gente se va a una sala. Bueno, que también tú tienes que encontrar tu huequecito, ¿sabes? O sea, no estoy diciendo que todo el mundo sea así. Pero claro, obviamente los incentivos a esta persona eran enormes. O sea, yo a esa persona le voy a premiar, obviamente si lo que te dice lo dice bien, ¿no? Porque si tú buscas noes y tiras piedras contra tu propio tejado, no. Pero, joder, yo este tío a mí se llamaba Ramón, me volvía loco. O sea, yo me quedaba mirando y diciendo, ¡joder, qué bien! O sea, te llevaría a cualquier lugar para que hablaras sobre ti, sobre cómo, porque es esdiar. O esdiar tela, ¿sabes? Sí que es verdad que haces muchas llamadas, yo he hecho muchísimas llamadas, muchísimas, muchísimas. Em, pero un SDR, llamar a una empresa grande, de una empresa a lo mejor en, por ejemplo, yo no Dilo Startup, ¿no? Que no conocía a nadie, ¿no? Y llamas a un director de recursos humanos porque esa es la estrategia, no vale menos o bla, bla. Y ver cómo se pone encima de la mesa y cómo habla y cómo empieza a entender, ¿no? Todo esto también creo que es importantísimo un estudio previo, es decir, tú tienes que intentar entender cómo es la persona, ver cómo aparece en LinkedIn, ver si sonríe o no, si lleva traje o no, ver si, perdón, si tiene algún vídeo en YouTube hablando sobre algo o si ha Claro, posteado eso sobre te algo, ayuda ¿no? O mucho sea, el prepararte, claro, la todo eso es preparación previa, importantísimo. eso es muy importante, efectivamente. Luego, otro aspecto que yo creo que las personas no cuidamos en general es el darnos cuenta de que constantemente, ahora mismo, tú y yo estamos en un determinado momento emocional, ¿no? Buah. Estás, pues yo estoy expectante, estoy Mm, interesado, estoy con mm, curiosidad de que me cuentes más cosas, pues tú estarás en mm, otro, pero dentro de mm. media hora estaremos en otro tono emocional, es decir, no podemos Totalmente. evitar estar constantemente atrapados en el plano afectivo. Y muchas Mm, personas no, yo lo intento, porque ya te he dicho antes que yo soy una persona más cerebral, también tengo mm, la suerte y no es mérito mío, de que mi estado de ánimo suele ser siempre positivo, optimista, insisto, no es, soy así, ¿no? No es que yo lo haya trabajado especialmente, pero sí mm, que muchas veces me doy cuenta de, ostras, qué mal se me ha dado esta reunión, o oye, llevándolo al ámbito de mi familia, ¿no? Oye, joder, macho, mm, qué día más malo he tenido hoy con mi mujer o con mi hija o con lo que sea. Y muchas veces el pararte y decir, ¿en qué estado emocional estoy? Porque no nos damos cuenta, es algo que está ahí operando, ¿no? Como una corriente subterránea y que como no te pares y te preguntes, ¿cómo mierdas me siento? ¿Cómo me mm, siento, no? Pues es muy mm. difícil darte cuenta y entonces cuando lo haces muchas veces te ayuda porque rápidamente puedes decir, oye, joder, estoy en este, ahora sí me doy cuenta. O verbalizar las emociones, está bien. Mm. Hasta que tú no verbalizas emociones complejas, no acabas de comprenderlas, ¿no? Está ahí, pero no la comprendes. Sí, Todo eso es muy interesante también, ¿no? buah, es súper interesante. Yo lo primero que diría que es un melonaco es conócete a ti mismo. O sea, nosotros, por ejemplo, dentro de Mindset, hay fases, nosotros también trabajamos con talento femenino, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero de todo es ese ejercicio de autoconsciencia de realmente conocerte a ti mismo y darte cuenta de qué es lo que te funciona y qué es lo que no te funciona. O sea, hay gente que a lo mejor verbalizar le funciona más, como tú dices, ¿no? Oye, a mí, por ejemplo, me gusta. Me gusta verbalizar y me prepara. Y me prepara de que si yo tengo una reunión a las 9 de la mañana, a las 8:15, se lo estoy contando a un taxista. No sé si me explico. O sea, yo me tengo que entrenar, ¿no? Pero luego hay muchas veces que no eres consciente de que tú tienes una tendencia hacia un lado, hacia el otro, y el darte cuenta de todo ello te ayuda a preparar. Eso creo que es Claro, que es que es súper importante. claro, Y yo por luego, pues, ejemplo, yo me di cuenta del poder de la verbalización de la emoción cuando en algún momento de mi vida he estado pues todos atravesamos por momentos más álgidos, menos álgidos, y hay momentos donde pues toca sufrir, ¿no? Porque tienes un momento duro o lo que sea. Y en esos momentos, pues yo me daba cuenta de que tenía un estado anímico que no era capaz de verbalizar, ¿no? Tenía una especie de miedo. Pero ese mm, miedo, claro, ¿es ansiedad o es angustia? ¿Y qué diferencia qué es ansiedad? ¿Y qué es mm, angustia? ¿Cómo definimos la ansiedad? ¿O cómo definimos la angustia? Entonces yo mm, me acuerdo que me compré un diccionario, existe, ¿no? Yo además lo veo que es muy buen ejercicio. Hay diccionarios de emociones, donde te coges y dices ansiedad y te viene una definición y dices, ah, coño, esto no es lo que yo siento. O mm. angustia, pues un miedo que no consigue definir su foco. O sea, un miedo como algo que está ahí latente, pero que no consigues decir, a esto le tengo miedo. Joder, pues eso te ayuda, ¿no? A comprender qué estás sintiendo en esos Sí. momentos.
A mí me gusta, o sea, volviendo a ello, me gusta, a ver, a mí me queda mucho por estudiarme a mí mismo, ¿eh? O sea, yo viendo el ejercicio que se hace y realmente un poco los outcomes que salen y cómo te prepara para proyectarte para un futuro y para crecer, ¿vale? Para estar mucho más seguro de ti mismo, ti misma y crecer y poder dar esos pasos y llegar, digamos, donde tú quieres llegar. Yo trato de relativizar muchísimo, ¿no? Y, o sea, yo el estrés o la ansiedad o la angustia muchas veces, o sea, yo me imagino una línea. Abajo del todo siempre pienso que está la felicidad. La felicidad no tiene que ver para nada con si estás ahora contento o estás llorando o estás de rabieta o estás enfadado. O sea, yo para mí, yo si me meto en la cama y digo, vale, he sido buena persona. Oye, estoy contento con lo que yo hago. Bueno, estoy un poco en ese tipo de armonía, ¿no? De, joder, no hay nada que esté atacando a mi cultura, a mi manera de ser. Eso a mí me provoca mucha, o por lo menos me asegura el que soy feliz. Luego estoy en mi estado anímico. Oye, tú puedes estar Ujú. aquí, estar allá. Oye, a ti te puede haber dejado, a mí alguien que ha tenido un problema con su pareja y viene mal a la oficina, yo no le voy a decir en ningún momento, no, no, tú tienes que hacer tus 30 llamadas hoy. O sea, porque eso es atacar contra, lo primero, contra el talento de tu empresa y lo segundo, contra la reputación o la imagen de tu empresa en realidad, ¿no? Entonces yo no voy a hacer eso, ¿no? Entonces, pues también el entender muy bien como tú dices, ¿no? Oye, ¿cómo estoy yo ahora mismo realmente? ¿Qué es lo que merece, digamos, esta situación que voy a llevar a cabo, esta llamada o incluso para escribir mails? Y muchas veces, si es que muchas veces tú estás de mala leche y te envían un mail y como yo hay veces que lo escribo y lo leo y digo, pero... O sea, en qué momento llegar ese momento de decir, oye, piensa, hay un piensa rápido y otro piensa despacio, ¿no? El de Kahneman, ¿no? Pues, Sí, oye, el dale, Kahneman este, el que le dieron el Nobel. digo, oye, dedícale un poco más de tiempo, ¿no? Entiende, ¿no? Y la gente que vamos un poco a lo mejor más acelerados, pues ya sea por estrés, por manera de ser, etcétera, es súper, súper importante constantemente estar regalándote esos momentos, ¿no? Y, o sea, yo Sí, pienso sí, que es un sí. regalo, ¿no? El pararte a Además hay que estar pensar. recordándotelo, ¿eh? Yo, por ejemplo, estamos hablando todo el rato un poco del ámbito este primero, ¿no? De conócete a ti mismo, de entiéndete, lo cual para mí es una tarea de toda una vida, ¿eh? O sea, esto para mí es como una especie Sí, de norte, de utopía, de sí, que, bueno, pues sí, vete sí. conociéndote. La Incluso creo que es eudaimonia, un ¿no? imposible, ¿no? Porque creo que ahí Sí. hay un marco de complejidad donde la propia mente Hombre, no es capaz y de el conocerse mundo a no sí misma. ayuda, el Pero mundo bueno, no es un ayuda, tú tema. claro, ya no Pero bueno, estamos en una aldea. como rumbo al que seguir, como tarea para toda una vida, está bien, Eh, ¿no? eh, Yo, por ejemplo, me recuerdo mucho el tema de trabaja tranquilo. O sea, yo tengo apuntadas unas cositas aquí en mi agenda siempre. La primera línea de mi agenda es unos tips que intento recordarme. El primero es sosiego. mm, Respira, respira. Yo a mm. mí cuando me dicen, David, deja de fumar. Yo digo, deja de ir tú con el corazón en la boca, que te va a dar un jamacuco, macho. Es ¿No? O verdad, sea, respira, Mm. calma, que es verdad. Si es que tienes toda la Luego, razón. fíjate, nos metemos, estamos llegando a menos cuarto, ¿eh? Que sé que, Mm. que te tienes que ir, tú me avisas. Vale. Otro ámbito que a mí es el que ya más difícil me resulta, ¿no? El primero es difícil, conócete, entiéndete, ve cómo estás, intenta controlar tus Mm, emociones, manéjala, pues la hostia, pero bueno. Pero el mm, segundo es todavía más complicado. Empatiza con el otro, mm, comprende al otro. O sea, a mí eso mm. ya me parece o sea, yo soy malísimo. Yo hablo con un amigo y empieza a contarme su vivencia y yo la veo de mi manera, porque yo la veo desde mi ámbito. Ya. Entonces, el meterme en el suyo es como salirme de mí mismo y meterme en su cabeza. Entonces, Sí. sinceramente, soy malísimo. O sea, a mí esto de la empatía lo veo que sería muy deseable, pero yo es Mm. que me cuesta salir de mi patrón mental o de mi patrón emocional como para meterme en el patrón emocional de otro. Soy Ya. malo, lo A mí siento. es que eso, por ejemplo, me encanta. O sea, me encanta hasta el punto de que si yo, o sea, yo voy por los lugares y veo a gente, digo, metro o en una cafetería, ¿no? Y veo a gente hablando y me imagino un poco como su vida, ¿no? Y quién es y qué es lo que está haciendo y más o menos qué le cuenta, ¿no? Y cómo, y si lo haces sin entender qué está pasando ahí a 20 metros, cuando una persona te traslada, digamos, un poco situaciones, luego también hay un lenguaje no verbal, ¿no? Que tú, pues, que entiendes, ¿no? Pues, porque somos seres humanos, ¿no? Entonces, pues ves que a lo Ujú. mejor no le está apeteciendo, está aburrida o estás empezando a ver, eso es, yo creo que son factores súper importantes para entender, oye, que está sucediendo algo, ¿no? Y que hay que actuar. Muchas veces de primeras, un cliente nunca te va a decir, lo que tengo es malo. Es casi imposible, ¿no? Porque también entra el factor ego, orgullo, etcétera, ¿no? O sea, esa primera barrera hay que aprender a destruirla. Hay técnicas, hay preguntas, hay un montón de cosas que eso ya se puede hablar en otro momento,
Pero sí que es verdad que, por ejemplo, para mí, ¿no? Ayer mi novia también trabaja en el mundo de las ventas, ¿no? Y me dice, "Joder, yo alguna vez he ganado algún concurso muy grande pues, de millones y cosas así, ¿no? Entonces, claro, te dice, "Joder, dime, o sea, una vez ya has llegado, ¿no? O sea, ya estás ahí, ¿cuáles son los factores determinantes, ¿no?" Y yo creo que la empatía es enorme, enormemente importante a la hora de que cuando... Es como una carrera. Cuando si tú empatizas más que la gente, por lo menos tienes acceso a más información. Que eso es Ujú. importantísimo, ¿vale? Y hay dos tipos de empatía. Laboral, ¿no? Transmitiendo confianza, hablando de tal. Compromiso, tiempo y forma, resultados, es decir, que todo lo que acuerdes sea y que además el trato sea sencillo. Pero si tú consigues pasar, digamos, a la parcela, vamos a decir, personal, de entender que el otro día tuvo que llevar el perro al veterinario, que su tía no sé qué, que han operado a su hijo. O conoces a alguien que se conoce o que tienes una misma afición, porque tú lo has estudiado, porque lo has mirado anteriormente. A mí me ha pasado de ver a gente en maratones, o sea, de buscar a la persona y ver que se apuntó a una maratón y poder hablar. O sea, todo este tipo de parcelas te abren un momento dentro de conversaciones, especialmente para mí, por lo menos, si es más one-to-one in company. Si me acerco allí a las empresas y lo hablo. La gente se abre mucho más y te habla y también quieren destinar un poco de tiempo a hablar de ellos mismos, de su vida, de sus aficiones. Eso está muy bien. Cuando entras en frustraciones y consigues ayudar a esa persona, o sea, estos son como vas yendo, o sea, tú te vas dando cuenta de que vas entrando cada vez más, ¿no? Yo, por ejemplo, a lo mejor es un poco más inconsciente, ¿no? Pero cuando tú ya te ves hablando de, joder, de problemas de su vida, de no sé qué, y tú crees que puedes echar una mano ahí, etcétera, en realidad tú estás aportando un valor enorme, porque esa persona sabe que puede confiar en ti por el resto. Claro, 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 Y esa efectivamente. persona va a aflojar un poco más la Sí, sí, sí. gallina que, contigo Sí. que Sí, con otra gente. tiene que haber una conexión, es verdad. O sea, eso es Para así. mí, o sea, creo Entre que las se gana. personas se tiene que dar una cierta conexión emocional más allá de cualquier Sí. ámbito, ¿no? Y esa conexión hay gente que es muy buena creándola y hay gente que se la encuentra o que simplemente casualmente, que quizás pueda ser mi caso, casualmente conecto o no conecto con ciertas personas más que siendo yo aquel que Ya. nota, detecta por dónde ir y entonces, ¿no? Eso es a mí lo que Bueno, me cuesta. Porque ya sí. te digo que sobre todo cuando te transmiten frustraciones, esto que quizás ocurre más en el ámbito personal, ¿no? Porque es donde intimas. Cuando alguien te Mm. transmite una frustración o una emoción o algo que está viviendo, ostras, es que yo a veces me siento absolutamente incapaz de comprender lo que me está contando, ¿no? A mí me O encanta sea, ayudar, te soy claro, pero sincero. es que Pero yo soy bueno, trabajador social, o sea, te quiero decir, mi vida ha sido ayudar a la gente que me rodee. ujú. Entonces, claro, yo en ese aspecto, digamos, esa parcela, que no te estoy diciendo que sea un crack, ni que lo que yo diga sea lo correcto, pero sí que es verdad que yo tiendo a querer encontrar ese momento de manera natural. No, no, hay ¿Me gente muy explico? empática y hay gente menos empática, eso está Claro. claro. O sea que Entonces, no todo el mundo puede tener las mismas no, habilidades en no, todo, no, eso ni de está claro. milagro, ni de milagro, ¿eh? Y yo echo de Así menos que, muchísimas habilidades, ¿eh? O sea, te quiero mm. decir. Y luego ya en estos quizás 5 minutos que nos quedan antes de que cerremos Mm, hoy este podcast que se está tornando un poquito distinto a lo habitual, donde hablamos siempre de métricas y de mm, performance y demás, mm. eh, ¿manda la razón sobre la emoción o manda la emoción sobre la razón? ¿Qué opinas? ¿Es como decía Hume, la razón es y debe ser esclava de las pasiones o no tanto? ¿Qué pesa más a la hora de Yo tomar diría que manda decisiones? Por la. ejemplo, a la hora de un cliente, Yo diría que ¿toma la manda, yo diría decisión que manda. emocionalmente o racionalmente? ¿Ambas? ¿Qué juega ahí Si es que más? eso es abrir un melón que te cagas. Yo digo, yo si te tengo que responder a esto, tirando piedras contra mi propio tejado, digo que manda la razón. Y que las emociones son un complemento maravilloso que abraza a la razón. Pero Ujú. tú nunca vas a vender algo. O sea, es decir, si tú vendes algo emocionalmente, tiene las patas muy cortas. Si vendes algo racionalmente, muy bien acompañado de emociones, no es un polvo de una noche, sino que es una relación de verdad, Sí, ¿no? sí. Pues fíjate, yo tengo muchas dudas ahí, porque fíjate, además yo creo que las empresas, es decir, no es lo mismo la venta al consumidor, la venta B2C que la venta B2B, Mm, evidentemente no tiene nada no, que ver. tiene que ver. Pero fíjate, muchas de las técnicas que yo creo que las empresas B2B han puesto en marcha en cuanto a que se intenta siempre adquirir una venta por consenso, tiene mucho que ver con eliminar la emoción de la venta, porque si yo solamente delego en que tú, director de
operaciones tomas la decisión, hasta qué punto yo no sé si tú estás tomando esa decisión realmente por una cuestión racional o porque te ha seducido la relación con el vendedor y has generado esa confianza y no estás teniendo en cuenta ciertos factores que deberías tener en cuenta racionalmente. Entonces, por eso las empresas yo creo que establecen sistemas de compras. Las empresas establecen foros de discusión para que las decisiones no sean de uno, sino que sean de un conjunto de personas a las que esa solución afecta o puede afectar. Y eso Mm. limita la subjetividad. Lo que hace es intentar poner encima de la mesa otra serie de cuestiones compartidas o de consenso o más objetivas, ¿no? Entonces, Entiendo. yo creo que la venta, o sea, la compra es en general muy emocional, incluso para comprar cosas de empresa, pero se tiende a intentar protegerse de esa emoción, Hombre, estableciendo procesos que naturalmente. sumen razón a la decisión. Claro, o sea, yo siempre pongo, o sea, yo lo que vendo es una razón por la que comprarme. No, no es una amistad o una emoción. Sí que es verdad que hay factores más gaseosos, como pues eso, la confianza. El yo sé que yo te llamo y tú me contestas un sábado de repente, ¿no? O cosas así, o estás en vacaciones y si te tengo que llamar, yo sé que tú estás. O sea, hay puntos que solo se ganan emocionalmente llegando, porque tú, claro, tú en un concurso público, todo el mundo envía y ya está, tú no vas a poner si quieres llámame el sábado, que sabes que estoy ahí, o tranquila que si algún día estás nerviosa hablamos y esto se resuelve tranquilo. No, no sé si me explico. Entonces, yo sí que es verdad Sí. que vendo una razón o sea, con emoción, digamos, abrazando a esa razón, pero yo nunca voy a vender pura emoción porque lo que te digo es que tienen No, hasta las por muy emoción, gordas. no, claro. Pero Es que fíjate que no... cada vez más en el ámbito de nosotros hacemos mucho tema de playbooks, sus playbooks de venta y Sí, de prospección, pues para un sí, sí, discovery, para prospección, para sí, lo que sí, sí. sea, donde tenemos que definir los mensajes. Y en los Mm, mensajes, ¿no? Pues a mandar en un script telefónico, el mensaje de cómo hacer el storytelling en una presentación, una demo de tu solución. Simplemente, siempre partimos, y no es que nos lo hayamos inventado nosotros, evidentemente, siempre partimos del análisis de los pains, mm. ¿no? Estableciendo Joder. que las empresas experimentan problemas que las personas viven como puntos de dolor y que cuando se van a su casa y no pueden dormir por la noche, piensan cosas como mañana tengo una reunión con el director general y me va a meter la del Mm, pulpo porque no tengo los informes actualizados de ventas. mm. Eso es el tío está preocupado en la cama pensando en eso. Entonces, por supuesto, estoy de acuerdo contigo, Fernando. Yo creo que hay que apelar siempre a la razón, pero no olvidando que toda decisión está siempre regada o rodeada por emoción, ¿no? Entonces, siempre cuidamos en los mensajes de cuidar la parte racional. Oye, Totalmente. nosotros lo que hacemos cuando vamos a vender nuestros servicios de mejora de la productividad comercial es solucionar tales métricas, Mm, contactabilidad, ratios de paso de reunión a oportunidad, ¿no? Parte racional, pero luego también metemos mensajes emocionales para que ganes tranquilidad y solvencia en tu proceso de venta exacto. B2B, ¿no? Sí, sí, eso es un melonaco enorme, pero sí, sí, totalmente contigo. Me tengo que ir, señor. Bueno, oye, muchas gracias. Nada, fue... Un placer, se nos ha quedado corto, se nos ha pasado la Sí, hora volando, ¿no? seguimos otro día sin duda Y pues alguna. otro día podemos retomar y seguir charlando de esto y Encantado. tomarnos un café. Tú estás en Madrid también, Sí, ¿no? estoy en Madrid. Pues Sí, nada, sí. oye, me lo apunto. Luego te mando un mensajito y hacemos por tomar un cafelito uno de estos días. Venga, Y fenomenal. nada, gracias y a vosotros, queridos y queridas de audiencia de Yo también vendo empresas. Espero que disfrutéis o hayáis disfrutado este episodio de hoy. Y recordad, 699-458582. Llámame y hablamos de emociones y hablamos de ventas. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Chao.